Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Hoy tendremos un coloquio interesante con la película Odisea del Espacio 2001, producida y dirigida por Stanley Kubrick. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio. A Fray David Romo de la Orden de San Agustín por el espacio abierto y en el máster a Rubén Rincón, y a nuestros oyentes por su fiel escucha. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Daniel Moreno, especialista en filosofía de la cultura, Cristian Rodríguez, especialista en filosofía de la religión, Luis Alfredo Sánchez, especialista en filosofía de la religión, y quien les habla, Camila Lizarazo. Estamos preparados entonces para abrir nuestro coloquio sobre la película 2001, Odisea en el espacio. Bueno, previamente, como solemos hacerlo, presentaremos como una sinopsis muy breve al respecto de este gran filme. 2001, Odisea del Espacio es una producción británico-estadounidense basada en la obra El Centinela del novelista Arthur C. Clarke. El filme fue dirigido por Stanley Kubrick y protagonizado por Keir Dullea, Gary Ludwig, William Sylvester, Leonard Rochester y Douglas Rain. Se estrenó el 3 de abril de 1968 y pertenece al género ciencia ficción aventura thriller. Para resumir un poco la temática a la que da apertura esta película, que como hemos dicho es una gran adaptación del cuento El Centinela de Arthur C. Clarke, nos muestra Stanley Kubrick desde el inicio de la película una tesis muy interesante. Gran parte de la película en el inicio tiene la banda sonora de uno de los grandes clásicos, que es Así habló Zaratustra, tratando de dar a entender que el amanecer del hombre primitivo está cerca. Y a esto me refiero específicamente con que ese primer panorama que se nos muestra, un panorama árido en el que nos encontramos algunos primates que son sorprendidos por la llegada de un monolito, ya enmarca el derrotero que nos va a guiar durante toda la película. Y es tratar precisamente de repensarnos cómo, de cierta manera, la ciencia ficción ha tratado de insistir en la idea de cómo las capacidades técnicas, lingüísticas e incluso racionales o inteligentes del hombre no vienen de sí mismo, sino que son dados como una especie de don extraterrestre. Al menos esto supone la tesis primaria de la película, y vemos que la llegada del monolito sorprende a este grupo de primates que empiezan, digamos que a interesarse por el advenimiento de este fenómeno curioso, pero que pues desde luego va a cambiar el derrotero de lo que va a ser después la civilización humana. Entonces vemos ya este gran panorama que nos abre la película, y es, digamos que, el gran inicio que se va a proyectar hacia el año más o menos 1999, que será encontrar nuevamente este mismo fenómeno pero como una anomalía magnética. El Dr. Floyd, que es otro de los grandes personajes de esta trama, va a encontrar precisamente nuevamente el monolito y adquirirá conciencia de que en realidad hay una civilización extraterrestre que pues nos espera. En el año 2001, que es precisamente como se llama la película, la misión Júpiter pretende dar cuenta de la existencia de un monolito que al parecer también existe cerca de uno de los satélites naturales de este planeta. Allí pues la misión Discovery 1, con 5 tripulantes humanos a bordo y una inteligencia artificial, darán cuenta de esa gran aventura u odisea que emprende el ser humano en busca precisamente de esa civilización extraterrestre. Al final, uno de estos astronautas, que es David Bowman, nos participa de alguna u otra manera cómo nos enfrentamos al hecho de más allá de lo infinito, pero también al hecho de encontrarnos con algo más allá de lo humano. Sin duda esta es una película de culto de la ciencia ficción, y por toda la trama que envuelve, pues en realidad nos presenta profundos temas que tenemos que pues discutir en los programas que dedicaremos a esta película, para que nuestros oyentes pues se enteren un poco
de que va no solo el sentido del filme mismo, sino también cómo nos podemos pensar la naturaleza humana más allá de lo que implicaría la propia humanidad. Muchas gracias, Daniel, por esa sinopsis. Para entrar al tema de más allá de la especie, pensarnos, como bien lo ha dicho Daniel, en esa inteligencia que nos supera. La película tiene una narrativa enigmática, diría yo. Es un poco lenta, pero va mostrando diferentes situaciones, va mostrando dos escenarios importantes. El primero, el desarrollo de la especie primitiva de estos primates, en desarrollo de su inteligencia, pero lo importante aquí, el contacto con el enigmático monolito. Y ya luego se traslada al escenario de la carrera espacial, la búsqueda por el contacto de esta especie o esta inteligencia que, como bien lo ha dicho Daniel, tal vez los esperaba. Y se desenvuelve entonces en estos dos escenarios, tanto en una edad primitiva y una edad futura. Hablando un poquito también de, aquí hay un interesante personaje que será esta inteligencia artificial, que también hablaremos un poquito sobre aquello, lo que sucede con los astronautas y con la nave. Pero interesante pensarnos en ese primer escenario que nos envuelve la película, ese escenario primitivo, esa pregunta por el desarrollo de nuestra especie humana. Y para muchos el eslabón perdido de poder entender o comprender mucho mejor cómo desarrolla ese primate la inteligencia. Aquí la película nos sugiere es el contacto con el monolitio. Sí, yo creo que una de las profundas tesis de la película es precisamente el contacto con un fenómeno extraterrestre desconocido para este primate homínido, pero también desconocido para el hombre más civilizado. Es decir, si se ve, la gran insistencia de la película es mostrarnos dos panoramas que tratan de dar a entender lo mismo. Si ustedes ven el primer plano de la película, es sencillamente árido y enfrenta a este primitivo hombre a las circunstancias más adversas, porque dichos primates se alimentan de vegetales, no de carne, no tienen instrumentos, así que no tienen técnica y se supone que tampoco inteligencia. La interacción es demasiado salvaje. Son como características muy singulares de ese panorama, pero también nos enfrentamos a otro que es precisamente cómo el hombre enfrentaría la carrera espacial. Y esa carrera espacial que fue como tan conocida en la pugna de Estados Unidos y la Unión Soviética, pues se emprendió también digamos que con gran expectativa, pero también con grandes miedos. Y lo vemos en la película, o sea, disponernos ante la oscuridad es disponernos también ante un panorama árido, al igual que el hombre más primitivo. O sea, vemos cómo se enfrenta el hombre primitivo a ese panorama adverso, hostil, y también cómo el hombre civilizado terrestre se enfrenta ante el panorama, digamos, más oscuro y más desconocido que es el espacio. Además que en esta época todavía no se había hecho el viaje a la luna, entonces era una manera, un acercamiento también que Kubrick hacía, un intento de entender cómo sería un viaje interespacial, ¿no? Por eso es una película que marca un hito en el cine y pues en la ciencia ficción, así como en algún momento Ciudadano Kane, un género diferente, marca un hito en el cine, pues llega después lo que es 2001 Odisea en el espacio a marcar realmente una diferencia y a marcar una tendencia de la cual muchos cineastas, muchos filósofos, muchos escritores llegarán a tomar de esta película. Es importante que los oyentes sepan que esta película hace parte central de lo que es una discusión de la ciencia ficción y del tema de inteligencias artificiales y desarrollo evolutivo de la humanidad. Sí, es cierto esto que ha dicho Camila, es muy importante porque
Directores como Ridley Scott o George Lucas, pues en realidad han basado todos sus grandes mundos que nos han compartido a través del cine en esta película que inicia no solo la pregunta por lo que sería la carrera del espacio, sino también la carrera misma de la ciencia ficción en el cine. Y realmente sí, como para retomar la discusión que planteaba Luis Alfredo en un comienzo y la continuaba Daniel, el tema es el ser humano o este tipo de desarrollo humano que estaba en la película que inicia, pues realmente tiene un acercamiento bastante instintivo frente al monolito, pero es el monolito también una parte importante en la película y es prácticamente como el que les muestra el camino. El monolito muestra el camino no solamente para la primera raza humana, digamos, sino para las futuras generaciones humanas que regresan a concebir este monolito, a estudiarlo. Saludamos a nuestros oyentes aquí en 1400 AM emisora Mariana en su programa Diálogos, una manera de aprender filosofía por medio del cine. Dejamos la discusión en el tintero sobre el monolito y las reacciones primeras de estos primeros seres humanos al encontrarlo. Tal vez nos queda una pregunta y es en la que queremos enmarcar el desarrollo de nuestra discusión. Y obviamente queremos ustedes oyentes que estén muy activos también en nuestro fanpage Diálogos. Y es el tema de, pareciera que la ciencia ficción o a veces las mismas creencias humanas nos dirigen a una afirmación, y es que la inteligencia, nuestras capacidades racionales, sobre todo en esta película lo vemos, pareciera que no están de manera innata en nosotros. Estas películas dejan alguna duda, y es: necesitamos una inteligencia superior, una inteligencia extraterrestre que venga a infundirnos inteligencia a nosotros como seres humanos. Es la pregunta que queda aquí. Tuve la oportunidad de revisar la obra, el cuento. Me gustó mucho una frase que me parece que es bastante significativa para abordar esta discusión. Y en el momento en que estos seres humanoides se encuentran con el monolito, el libro pone algo así como que, o sea, ese contacto en el fondo, o sea, lo que se perseguía con ese contacto era como desarrollar una promesa de humanidad que estaba en esos seres. Y esa expresión me gustó mucho, una promesa de humanidad, porque digamos que aquí, como para ya vincularla con la discusión que tenemos entre manos, es sí como ver que de alguna manera el ser humano, o sea, más que tener como unas capacidades innatas o naturales, tiene más bien como una aptitud, una cierta disposición natural para recibir, o sea, para ser receptor de esas capacidades. Y allí mismo en la película y en la obra lo muestra, cuando todas esas capacidades, como el hecho de hacer un nudo, ¿no? Imaginar, soñar, son actividades que son inducidas por el monolito a través de ese juego de luces y de sombras, ¿no? En el que sumerge a todos estos seres. Entonces me pareció muy interesante que manejara esa tesis. Más que ver la racionalidad de todas las capacidades humanas como algo que está en nuestra naturaleza, es más bien vernos como seres abiertos, o sea, como pura apertura, como pura disposición para recibir esas capacidades. El cuento, bueno, o la obra literaria dispuesta para esta película, habla de estos seres extraterrestres o los monolitos o esta inteligencia que hace varios experimentos en diferentes regiones espaciales, y siembra esa duda y nos deja cuestionando al respecto si la evolución humana es producto de una donación exterior, una inteligencia exterior, o lo que hace la inteligencia es acelerar el proceso evolutivo. Acelera el proceso con ciertas disposiciones, con esta serie de experimentos ahí. No nos muestra el filme, no nos muestra cómo interactúa el monolito con estos seres primitivos, pero en la producción literaria sí se narra un poco el destello de algunas luces, de ruidos, ¿sí? Como a través del ruido también
de cierta manera se dispone o este ser primitivo se dispone como a la música, ¿sí? Como a ciertas cosas que están todavía en ese ser, pero que no están de cierta manera inducidas. Sí, uno de los factores que ya ha señalado Cristian y en los que ha insistido también Luis, que me parece muy importante, es notar que la película mantiene como la pugna entre dos tesis muy importantes que nos muestra, y es tratar de ver la prehumanidad y la poshumanidad, como si el gran camino que se narrara es cómo conquistamos en principio nuestra humanidad. Hay un corte en la película y ya en 1999, cerca del 2001, se nos empieza a narrar cómo la humanidad está abandonando lo que es, deja de ser lo que es, para empezar a hacer otra cosa que desconocemos y que al menos la película nos plantea de manera tan enigmática ya en su final. Y es una tesis súper importantísima. Es decir, al parecer la odisea que se narra es la odisea de la humanidad, toda su hazaña, desde ese primer simio que coge este hueso y empieza digamos que a diversificar lo que va a ser la civilización en sí misma, ¿no? Como si ese sencillo hecho que vemos allí retratado en la película nos invitara siempre a pensar que eso, lo que ha dicho Cristian, que la humanidad nos ha sido dada, pero entonces bajo una condición en la que estuvimos primitivamente todos los seres humanos, y fue la de la prehumanidad. Bueno, y no solamente es una discusión que se queda digamos, en un tema histórico o una evolución que podamos ver años atrás. Digamos que ahora no tenemos un monolito como tal, pero hay cosas en la naturaleza, en la vida cotidiana que realizamos, sobre todo la tecnología, el desarrollo tecnológico que estamos teniendo ahora, y es lo que realza o lo que ayuda a que nuestras capacidades también se relacionen con nuestro mundo cotidiano, con nuestro mundo actual. Yo pienso que el ser humano, así como muy bien lo decía Cristian, está en la facultad, ¿no? Está como en potencia realmente de poder llegar a dirigirse y, digamos, a tener una buena relación con su entorno. No podría ser la misma relación de hace 2000 años antes de Cristo a una relación que tenemos con nuestra tecnología. Pienso que el monolito simplemente es ese Mozart para el bebé en el estómago, en el vientre de la mamá, para desarrollar y para relacionarse con el medio que le es dado. Sí, situación que es muy importante, porque en realidad lo que nos da a conocer es no solo su apertura, como lo ha anunciado Cristian, sino que eso que no era el ser humano especialmente tenía intencionalidad. Intencionalidad porque tenía curiosidad, intencionalidad porque también se preguntaba y se cuestionaba. Y dicha curiosidad, dicho asombro, es precisamente lo que hoy nos cita, y es precisamente hablar de filosofía, porque hablar de filosofía es eso, estar ante el asombro. Y vemos que estos primates, aunque demasiado primitivos, hombres tal vez, pero primitivos, se asombran. Y esto sí que ha sido importante, porque toda la historia del pensamiento lo que nos ha reseñado es esto, que la odisea de lo que implica la humanidad ha iniciado ahí, en el asombro. Y realmente vemos que sí, el conocimiento se acaba cuando se acaba el asombro, cuando nosotros ya no tenemos nada de qué asombrarnos en el universo. Bueno, haciendo como un paralelo con esa narrativa del filme, la curiosidad, el asombro, el querer conocer más allá, es lo que lleva esa odisea, ¿no? Cuando encuentran la segunda aparición del monolito en la luna, su curiosidad y su asombro los lleva precisamente a un satélite de Júpiter. Esa es la travesía, y ese es el trabajo, la odisea por encontrar esa inteligencia, porque su señal parece ser nata desde ese satélite de Júpiter, y emprenden entonces ese viaje hacia ese satélite. Es el asombro el que va hilando, el que va narrando
ese recorrido de la humanidad, ¿no? Y que me parece que queda muy bien matizada con la banda sonora. Hemos escuchado Also sprach Zarathustra, que es, digamos, una inspiración de Richard Strauss, basándose en la obra homónima del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que es Así habló Zaratustra, y nos comparte un panorama muy heroico. Es decir, gran parte del inicio de la película, esos primeros 6 minutos con 30 segundos, nos invitan primero a pensar la oscuridad a la que nos vamos a enfrentar durante el desarrollo de la trama del filme, pero también ya reseñados en este espacio árido en el que los primates están hacia el encuentro con la humanidad misma, pues se nos da en la película de una manera muy heroica también, ¿no? O sea, es un asombro que se comparte con cierta heroicidad, y esto nos lo da a entender la misma banda sonora, ¿sí? Esta misma composición clásica de Strauss nos da a comprender que la hazaña de la humanidad es heroica. Es heroica no solo por el asombro, sino por lo que ha reseñado Cristian, y es sobre todo por la apertura. Bueno, nos deja pensando este primer escenario de la película, este primer momento de ese nacimiento de la humanidad a estos primates, y algo que queda reseñado, queda hecho, queda palpable en la película es ese indicio hacia lo humano, es la sorpresa, es el asombro, es el curiosear también, yo lo veo así, de esa manera. Ahí vamos de cierta manera encontrando o desenvolviendo la propia inteligencia. Y creo que también esto va a empalmar fuertemente el otro panorama que discutiremos ya en nuestro próximo programa, que es esa segunda parte, donde el monolito vuelve a reaparecer, pero entonces con otra serie de implicaciones que nos plantean también varios problemas que discutiremos en nuestro siguiente programa. Agradecemos a nuestros oyentes de los 1400 AM, su programa Diálogos, habernos escuchado. Vamos a dedicar una segunda parte a este filme para continuar discutiendo sobre más allá de la especie, más allá de lo humano también. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana por el espacio abierto, Fray David Romo de la Orden de San Agustín, y en el máster a Rubén Rincón. Muchas gracias a ustedes, oyentes.